Hola a todos, buenos días. Hoy tengo el honor de presentar a un tertuliano que se llama Carlos Cano. Él es doctor médico y además se dedica al mundo de la sanación. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Ismael? Pues muy bien, aquí entrevistándote y ahí estamos en ese periplo de poder ayudar a las personas de forma natural a través de en mi caso, a través de la biotransmutación energética. Y yo sé que tú también haces terapias y sé que tienes tus logros, tus pequeños o grandes milagros. Y quisiera que me explicaras un poco de ti, quién es Carlos y por qué te dedicas al mundo de la sanación. Bueno, ¿quién es Carlos? Es algo que todavía estoy descubriendo a cada día más. Pero bueno, yo nací en Córdoba y mis dos padres son médicos. Ellos además no vienen de familia de médicos, sino que se sacaron la carrera, pues mi padre de camarero, mi madre limpiando casas. Y pues supuso un cambio así muy, muy importante en tu nivel de vida y todo eso. Y yo pues he sido el depositario de esa línea, porque la verdad que yo tengo un par de hermanos mayores que yo, pero ninguno es médico, ninguno se dedica a esta profesión. Y bueno, yo entiendo, he sido siempre como recomendado, ¿no? Recomendado, recomendado. Y he tenido pues muy buenos maestros, la verdad, porque he tenido la suerte de que de medicina se ha hablado toda la vida en mi casa, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, yo, si te digo la verdad, cuando era joven, lo que quería era ser veterinario. Yo lo que quería Bueno, era te gustaba cuidar a... ayudar al prójimo, eso es lo bueno, que sea un Sí, animal, ¿no? claro, claro. Bueno, al final somos animalitos también, o sea que luego te das cuenta Sí, la verdad que que sí. tampoco va la cosa tan desviada. Y ahí pues mi Ajá. madre me dijo, mira, ¿y por qué no hacer medicina que tiene más vocación social y que luego tiene muchas posibilidades, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí me embarqué en ello. Siempre he sido muy curioso de un poco de investigar así los entresijos de la vida en general, ¿no? Y de la realidad en general. Ajá. Y la medicina es una manera bonita de acercarse a eso y además que luego pues eso tenga una clara vocación social y de ayuda al prójimo. Ajá. Así que un poco esa es mi historia. Es verdad que en la carrera, pues yo a partir del segundo año me dediqué a meterme en movimientos sociales y la dejé un poquito de lado, porque los primeros años son anatomía, fisiología, histología, en fin, estudian lo que es el cuerpo y eso me fascinaba, pero cuando empecé a estudiar de farmacología y temas microbianos y tal, o sea, y sí, microbiología y todas estas cosas, la verdad que ahí ya dejó de cuadrar un poco. Ajá. Y ahí me costó ya un poquito más. Luego con el tiempo pues he descubierto por qué, ¿no? Porque quizá mi visión de la medicina pues no se ajusta a lo que a mí me enseñaban en la facultad. Claro. O sea, que tú ya tuviste, digamos, en ese momento como un pequeño cuestionamiento, ¿no? Tanto la microbiología y tanta medicina. Porque claro, tú quieres estudiar, en este caso, ayudar a una persona físicamente, hay que estudiar la fisiología, la física. Pero claro, ya Mm. meterse en el mundo de la microbiología es algo quizá más complejo, ¿no? Es que supone parte de un presupuesto que es que los microbios son la causa de la enfermedad. Y yo más bien creo que los microbios son una consecuencia y que incluso en muchos casos son los que previenen que la enfermedad acabe con el propio cuerpo. O sea, yo creo que los microbios son nuestros aliados. Entonces, pues desde ese punto de vista, obviamente, pues todo aquello a mí no me cuadraba. Claro. Que esto es un punto de vista también que desarrollé con el tiempo a través de conocer otras versiones, pero que ya intuitivamente sentía. Y entonces, pues claro, eso me hizo un poco, estar un poco reticente a lo que se me enseñaba. Aparte que también entiendo que, que cuando uno quiere hablar de salud, pues habla de salud Por y no de supuesto. enfermedad. Entonces, en fin, tú sabes, un sistema que tiene días de la diabetes, pero no tiene un día del páncreas sano.
¿no? claro. Eh, Sí, sí, sí. entonces, O sea, bueno, a ver, como... lo que yo ahora, digamos, empiezo a intuir, ¿no? Que los microbios de toda la vida ha existido la que es la medicina natural, que era con plantas. Y de hecho, hay una cosa que es historia, ¿no? Y perdona que te haga este corte, ¿no? O Sí, sí. sea, cuando los romanos querían invadir la Galia, pues no podían, porque eran fuertes y tremendos. Y lo que hicieron los romanos fueron utilizar la inteligencia. Personas que huían de Roma se juntaban con los galios, o los galos, mejor dicho, y aprendían de los druidas, ¿no? Y cuando ya se ve las pócimas de los druidas, las plantas naturales para curar muchas enfermedades, asesinaban a los druidas y después volvían por a Roma y, claro, se enfermaban porque los romanos les echaban microbios y bacterias y al final todos pedían el perdón a Roma, pretendía ser ciudadanos romanos a cambio que les dieran la medicina, ¿no? Por ahí van los tiros, pienso yo. Wow, madre mía. Pues sí, un poco esa, no, no lo conocía, pero me parece que el Imperio Romano es una raíz del sistema que vivimos a día de hoy. De Claro. hecho, bueno, ahí está que los abogados estudian Derecho Romano Ajá. y para basarse. Y la verdad que no conocía la historia, pero es un poco una historia que se repite, ¿no? Que se crea el problema y luego también te venden la solución. Claro. Ya nos, Sí. a hombre de pocas palabras, buenos entendedores, ya nos acabamos de entender, ¿no? Pero sí que está claro que, aparte de que tú llegaste a terminar la carrera de medicina y eres doctor, algo te despertó, digamos, a nivel espiritual para que te dedicaras paralelamente que hagas de médico, o puedes hacer de médico, sabes que hay algo más, ¿no? Sí, para mí fue muy importante. Bueno, yo siempre he dicho que si quieres adelgazar, no vayas a un médico gordo, ¿no? Si quieres Esto dejar de para fumar, empezar. no vayas a un médico que fuma. Entonces, claro, yo me di cuenta que yo mismo enfermaba y que pues las herramientas que tenía eran limitadas y que no siempre era capaz de resolver. Incluso tenía problemas crónicos que no era capaz de resolver. No, claro. Entonces, claro, pues digo, aquí hay algo que falla. Bueno, de hecho, cuando he trabajado en el sistema sanitario, pues bueno, descubres una cosa que no todo el mundo quiere ver, que es que los médicos son los profesionales más enfermos. O sea, la tasa de enfermedad profesional más alta está entre los médicos. La de Claro, suicidio por motivo profesional es la más alta es de los médicos. claro. Y la de adicciones también. O sea, Sí, no, que no. ¿cómo va a estar en un sistema sanitario que dice que aboga por la salud, donde los propios profesionales mueren por la profesión y enferman por la profesión? Algo no Claro. cuadra ahí. No, no cuadra porque yo creo y considero que el estrés que, por ejemplo, un servicio de urgencia sufren los médicos tiene que ser brutal, ¿no? Una persona u otro sí que se mueven muchos virus, bacterias, infecciones, y es cierto que sí que existen infecciones. Pero claro, pero si no tenemos un sistema espiritual o energético que eleve una gran frecuencia vibratoria que nos inmuna contra las enfermedades, claro, o sea, el estrés, la situación, la falta de aire, los problemas, y aparte que esa persona tiene una vida personal, y si esa persona tiene problemas emocionales, le baja la frecuencia, y al bajar la frecuencia, su sistema inmune baja, queda claro, ¿no? Claro, Y entonces claro. muchos pues se enferman o mueren o simplemente, como tú dices, existe el suicidio, ¿no? Pasa que, claro, oficialmente eso se tapa para que no se sepa, ¿no? Sí, a mí la verdad que yo, bueno, ya supongo que la gente que ha estado un poco más atenta a todos los temas de salud, que además ha sido una herramienta pues muy poderosa en el último tiempo, ya hemos visto, ¿no? Pues yo, por ejemplo, cuando me pilló todo el tema del confinamiento y tal en Barcelona, y para mí era muy sorprendente ver cómo había familias enteras que se ponían enfermas y a lo mejor el abuelo, o sea, la persona que teóricamente era más de riesgo, no. Y Claro. dice, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, ¿Qué está sí, pasando aquí? O yo, por ejemplo, que estuve en contacto y tal, y me puse malo, pero no pasé una gran enfermedad, ¿no? No me puse muy mal. Eh, claro. y luego hay gente que de casualidad un día dice que estuvo en contacto, sí,
y ahora de repente se tira 3 meses en el hospital. Es decir, que no hay un factor fundamental que es cómo está uno, Claro, en el que no se pone la atención que merece, que es claro, la atención principal. O sea, bueno, ya lo decían los chinos, ¿no? Que lo dicen los chinos en su medicina, que si el chi defensivo está fuerte, o ¿no? sea, la energía defensiva de uno está fuerte, no hay, no hay un chi negativo, no hay enfermedad que le pueda atacar. Claro, Y, porque y está totalmente equilibrado. ujú, Cuando estás sí, equilibrado, te expandes. Y al expandir, tu campo energético tiene una elevada frecuencia. Entonces, claro, es como un escudo. Exactamente es un escudo la frecuencia energética. Porque la energía puede alterar las cosas. Y si entra un microbio y tú tienes una frecuencia elevada y tomas plantas naturales o tienes una vida más o menos que te cuidan, sí, que probablemente a lo mejor por algún problema emocional interno te puede afectar. Pero en su mayoría de las veces yo creo, considero en mi caso, que ya te contaré, la enfermedad la puedes pasar, pero simplemente no pasa nada, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Es como que es muchísimo más liviano. Yo ahora mismo, la verdad que es el tipo de proceso que estoy viviendo ahora mismo. Yo recientemente, momento digamos que hice como el clic así de decir, yo me voy a dedicar a esto, a mi manera, ¿no? Que es Claro. con plantas, yo trabajo con fitoterapia y luego pues la palabra y la escucha, que son medicinas fundamentales. De hecho, para mí son fundamentales y de las más importantes probablemente porque están a la mano de todos, ¿no? Por supuesto. Yo me di cuenta de un par de cosas. Una era que era más importante que una persona sanase realmente que muchas tuviesen alivio de sus dolencias. Claro. Porque esa persona que sana realmente y ha conocido el proceso de sanar se convierte automáticamente en un foco de salud para los demás. Por supuesto. Un referente. Y sí, sí, exactamente, un referente. Y, y luego, ay, me di cuenta de otra cosa muy interesante, pero que se me ha olvidado ahora. Eh, bueno, en fin, básicamente es entender que, que la salud, al final, el foco tiene que estar en el individuo, ¿no? Nosotros vivimos, el sistema intenta poner la responsabilidad de salud sobre los médicos, lo cual es imposible. Yo, esta es otra de las cosas que a mí me han ayudado mucho a darme cuenta de todo esto, es que yo soy consciente de que yo soy un asistente de la salud de la persona, ¿no? Yo no puedo ser el gestor de su salud, No, por pero porque supuesto. nadie puede, No. ¿no? Somos seres En- individuales. Entonces, la verdad que pues poco a poco he ido como entrando en esa comprensión hasta que se ha hecho muy evidente para mí que, que la manera de sanar, pues, es empoderándose, ¿no? Es un proceso de empoderamiento Ajá. y de conexión también con la propia esencia, que esto es la otra cosa que me di cuenta, ¿no? Como decir, en el mundo natural, yo, Ujú. bueno, he tenido la suerte de vivir muy cerca de la naturaleza también porque lo he buscado, y cuando se habla del mundo natural, pues la enfermedad es una cosa bastante, bastante minoritaria. De hecho, yo no he llegado a ver enfermedad allá de que, bueno, que los animales pues se comen unos a otros y hacen estas cosas que también hacemos nosotros, pero la enfermedad no es algo tan presente. Sin embargo, tú te vas a los animales que están en la ciudad, por ejemplo, y esos animales sí que los ves claramente enfermos. Que no ha Ah, visto una paloma que le falta una pata o que está o sin plumas o están que están enfermos. animales que están malitos, ¿no? Sí. Y dices, ¿estamos realmente diseñados naturalmente para vivir enfermos? Es como que es una cosa que hemos asumido y O hay que unos intereses creados. intereses creados que además yo digo, joder, si es que Claro. es ignorancia pura, ¿no? Porque Pues sí, dices, ¿sabes? ¿no? Cualquier persona que se acerca a una visión. Fíjate, si una persona que se hipertensa, una pastilla para que te regule la presión, ¿vale? Pero imagínate en miles de millones de personas, el negocio. Cuando hay medicamentos que realmente te pueden curar o hay plantas naturales que tú las puedes utilizar. Pero no nos metamos en qué cosas porque nos podrían censurar el canal, ¿no? Pero fíjate, el tema es, en este caso, Carlos, ¿cuál fue el inicio de ese cambio a nivel espiritual? ¿Qué sentiste para que tú eh,
te dedicaras a variar un poco el ritmo del camino de la sanación en esas terapias alternativas. ¿Cuál fue ese despertar que tú tuviste en este caso? Sí, yo tuve lo que le llaman un bypass espiritual, ¿no? Que Ajá, hice como tuve un despertar así muy potente que luego volví a dormirme. Me volví a dormir porque no tenía, digamos, yo considero que no tenía estructura ni mental, ni psicológica, o sea, ni mental, ni emocional, ajá, ni física para sostener lo que estaba vivenciando. Pero claro. bueno, a mí lo que me pasó fue cuando terminé la carrera, pues en vez de hacer el MIR, que es lo que hace todos los médicos, pues Sí. yo me fui, o casi todo, pues yo me fui de viaje. Porque tenía un montón de ideas en la cabeza respecto a lo que era la espiritualidad, pero eran ideas. Vale. Pero yo Era un quería concepto en vivirlo. aquel momento de pensamiento. Era un concepto, exactamente, era un Vale, concepto. Yo sentía que había algo más, porque me parecía que la vida tenía que ser algo más, pero la verdad que era una idea. Y bueno, es muy interesante esto en el proceso espiritual, ¿no? Que tú primero te abres a que eso sea posible, a que eso exista incluso conceptualmente, y luego de repente, pues si estás en el camino, de repente empieza a ocurrir, ¿no? claro. Empiezas a experimentar. Y me Pues fui sí. de viaje y acabé en Uruguay. Vale. Así con mi mochila, yo toco música, o toco la guitarra y canto, y me gané la vida pues, por allí pues, en la calle, tocando, en los autobuses, en el metro, en donde pillaba. Unas palabras, Y eras un fue como, buscavidas, sí, un errante, ¿no? sí, un errante, un errante. De hecho, me he dado cuenta que es mi verdadera naturaleza, porque ya ahora, después de todo esto, he vuelto. Ahora Sí. sigo errante, errante, Qué bueno. sigo viajando. Sí. Y ahí, pues, en Brasil. O sea, fui a Uruguay, luego subí para Brasil y me empezaron a pasar toda una serie de experiencias que, claro, empezaban a haber una serie de sincronías, ¿no? Y de casualidades, ¿no? Causalidades que llaman a veces, o Causa. sincronía. Causa. Me gusta más la palabra sincronía, Vale. porque realmente creo que no hay como un causa-efecto, sino que es algo que sucede, las cosas suceden a la vez, ¿no? Sí. Y ahí, pues claro, empieza a desafiar tu sentido de la realidad. Porque Ajá. cuando tienes hambre, a mí, por ejemplo, te voy a contar una experiencia que me pasó, no iba caminando hacia una cascada Sí. que me habían recomendado acercarme y tal, y tenía un hambre tremenda. Yo para esa época era vegetariano, pero había perdido un montón de peso, ¿eh? Y estaba bastante delgado, y el cuerpo me pedía carne, 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 incluso soñaba con comer carne, y ahí Ajá. digo, bueno, voy a comer carne porque el cuerpo me lo La está pidiendo. proteína. Exactamente, pues, como para aterrizar todo aquello. Y iba caminando por un camino, yo solo, y era la hora de comer, y de repente tenía muchísimas ganas de comer, tal, no sé qué. Lo dejé, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Que tú lo dejas. No te quedas fijo con esa idea, sino que la dejas un Claro. poco, que la pasas ahí al universo. Sí, sí, sí. Y A de ver lo que repente, pasa. exactamente, me encontré una gente haciendo una parrilla allí. Acaban de terminar, le había sobrado un montón de carne y me dijeron, cómete todo lo que quieras. Si no, esto no lo vamos a llevar, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo, es un Sí. ejemplo sencillo. Luego han ocurrido cosas muchísimo más complejas y todavía más fuertes, ¿no? Pero un poco para la gente que a lo mejor no está en este mundo o no ha tenido esta experiencia todavía o las experiencias que tiene son muy pequeñas, pues es llamativo, ¿no? Porque es como en un sitio de la nada, ¿no? De repente, justo lo que estabas esperando parece, ¿no? Sí. Pues ahí la verdad que... Y yo en esa época venía leyendo un curso de milagros. Muy Empecé a bien. leer un curso de milagros. Ujú. Y claro, pues la verdad que estaba muy en vinculación con la figura que es Jesucristo, que hice un lavado de esa figura, porque yo la tenía, pues claro, es que cuando aquí va a la iglesia te lo encuentras crucificado, Claro. pues como Es que una cosa. Y cuando no tú da descubres mucha, lo otro es otra. claro, Son dos no da cosas mucha gana de diferentes. acercarse a un tío en una cruz sangrando y lleno de espinas, es como, qué destino más chungo, ¿no? Claro. Eh, Sin embargo, es justo lo contrario, ¿no? La sensación de encontrarse con Cristo es completamente Como amor, era. confianza, Como un ser tranquilidad, paz. humano que era en aquel momento. Sí, Sí, porque que el símbolo de la cruz es un símbolo.
de dolor, de sacrificio, de sufrimiento, donde uno pierde la vida, ¿no? Yo no estoy en contra de la cruz, tiene su significado poderoso si vas a liberar a una persona, pero podría poner una imagen de Jesús como era de joven, donde tenían todos los discípulos, donde estaba la gente que le seguía, o sea, que hubieran más imágenes de estas que el desenlace fatal, ¿no? De su vida, ¿no? Que lo crucificaron. Pero bueno, eso ya son conceptos de ver de cada uno, ¿no? Pero en esa parte yo contigo coincido totalmente, ¿no? Y aparte ya de todo ese momento que tú ya lograste comer la proteína y pensar en Jesús, ¿cuál fue el paso primero que hiciste para decir, me voy a dedicar a hacer la sanación trabajando de esta forma u otra? O sea, ¿qué tipo de sanación tú hoy en día estás utilizando en este caso, Carlos? Pues mira, yo primero estuve bastantes años un poco huyendo de la medicina y dedicándome a cosas que sabía que no me que no me generaban un conflicto interno, ¿no? Como por ejemplo Vale. terapia manual, aprendí mucho a hacer masajes, con eso aprendí mucho de la anatomía del cuerpo. Sí. Luego me dediqué también al yoga eh, y paulatinamente, pues bueno, uno va descubriendo cosas y se De va dando forma cuenta de natural, que ¿eh? sí, Innatas, porque están ahí. O va a sí, nuestro registro espiritual, para que nos podamos entender. O sí. la superconciencia. Ujú. Pero no es hasta hace relativamente poco, de hecho hace unos meses, que yo ya dije, vale, apuesto todo por las plantas y por los tratamientos naturales. Porque antes yo tuve como que reconciliarme con el tema de la farmacología. De hecho, yo cuando estaba trabajando en el sistema público me ha servido mucho para eso, porque bueno, te das cuenta que la gente encuentra alivio en esos fármacos, esas medicinas, y que como todo no todos los fármacos son, es como que parece que la palabra fármaco, ¿no? Es como algo universal y no lo es, no lo es. Es como decir las plantas, bueno, plantas, pero ¿qué plantas? ¿No? Como no eso son plantas, pero ¿qué plantas? Porque hay plantas que te pueden, que te llevan cicuta y te pueden mandar a otro barrio, ¿no? Hay que decir que como los fármacos, pues hay de todo, ¿no? Claro. Eh, pero hay que ver un poco la intencionalidad y la dirección de las cosas. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de que de algo que llevaba toda mi vida criticando, que eran los fármacos, que fui muy crítico desde la facultad, me di Sí, cuenta que llevaba razón. O sea, yo me metí en el sistema y funcioné como se funciona regularmente un médico para vivir directamente eso y ver hasta qué punto lo que yo había percibido era real. claro. Y entonces hubo un momento en el que yo ya empecé a confiar totalmente en mis percepciones y me di cuenta de que, pues, si había desconfiado de mis percepciones a lo largo de mi vida, si había sido porque confiaba en mis percepciones en otro momento de mi vida, pues había sido algo incompatible con poder vivir la situación que vivía, pues la familia, con los amigos, en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Como Vale, que necesitaba una estructura y una comprensión mayor claro. para poder ver cómo enfocar y cómo utilizar. Entonces, hace relativamente poco, hace unos meses, escasos meses, que yo realmente dije, aposté todo por las plantas y por la sanación tal como la hago ahora. Sí, Eh, sí, o sea, bueno, puede que hubiese algún punto así, hubo varios puntos clave, ¿no? Porque cuando uno claro. está trabajando en el sistema público de salud, una de las cosas que yo creo que todos los médicos tenemos que lidiar en algún momento, especialmente aquellos que hemos decidido tomar esa responsabilidad personal de realmente querer ayudar, ¿no? Porque como todo el mundo hay gente que a veces se quema y acaba pues desatendiendo esa responsabilidad, Sí, es que tenemos que lidiar muchas veces con errores que han cometido otros compañeros. claro. Y pues, Y ¿quién quítale el tuerto, no? es un tema complejo, muy complejo, Complejo. porque también tú eres parte de un equipo, las personas que vienen confían en el sistema y no se trata tampoco de demoler la confianza de la gente, No, porque eso tampoco es nada bueno. no. Pero sí que es importante que, pues, a ver, ¿cómo haces, no? Para cuando te encuentras una negligencia, ¿Cómo pues era que la sorpresa? persona exactamente la solventes sin que también de eso derive, sin que eso sea un motivo
para ensañarse, para fomentar el odio o para fomentar la desconfianza, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema muy complejo que a mí me generaba muchísima presión cuando trabajaba Sí, sí, sí. No, en el además, sistema público. somos, en primer lugar, yo me hago cargo de que imagínate un servicio de urgencias, ¿no? Que entran otra y otra. O sea, entran tantas personas que somos humanos. La persona que yo sé por otros médicos, cuando entran en servicio de urgencias están 24 horas. O sea, una persona con 8 horas ya va agotada. Imagínate que estás 12 o 24 horas, llegas a un momento cuando ve tantos expedientes, eres un ser humano y por derecho tenemos el que podamos errar, equivocarnos de un expediente a otro, porque es normal. O sea, si ya con 8 horas estás medio loco de tanto trabajar, imagínate 24 horas. Yo nunca he visto un piloto de un avión, y eso que yo viajo mucho volando, ¿no? Voy a México, viajo a otros países. Ellos llegan allí y descansan 3 días. Son de estar 12 horas montar el avión, controlando, y se combina con el copiloto. Lo único que hace es llevar las coordenadas necesarias y aterrizar. Y descansan, entre comillas, 3 días. Pero un médico 24 horas tratando con personas. Yo lo hago la comparativa, eres como un piloto de avión que puedes equivocarte y aterrizar más. Pasa que si te equivocas en un avión mueren todos. Pero en este caso fallece una persona, pero pienso y considero que el sistema de salud tendría que ser de urgencias no de 24 horas, o de 12 máximo, o de 8 horas, y que hagan turnos normales. Eso primero, yo pienso y considero que es la primera falla. Pues claro, van cansados, tienen que descansar, tienen que echarse 1 hora o 2 a lo mejor a descansar en una camilla, en un box. ¿Qué pasa? Esas 2 horas entran más personas, se acumula más trabajo y el médico está a base de café y se puede equivocar. Ahí está el grave problema que existe en el sistema de salud Mm. pública. Se puede equivocar y enferma, que es Claro, el tema. El ellos propio se médico enferman enferma. también, tienen agotamiento, le bajan la frecuencia también. Y si le bajan la frecuencia vibratoria, eso conlleva a que su sistema inmune, lo que es el timo, no segrega la suficiente energía para fortalecer su sistema inmunitario. Y entonces sí que es más débil y es más fácil que sea atacado. Y de hecho somos atacados constantemente, atacamos microbios y bacterias. Tu sistema inmune viene abajo y enfermas. O sea, es que no hay nadie que alce la voz y que diga, señores, hasta aquí hemos llegado. No podemos tener guardias de 24 horas. No hay Es que, nadie. mira, ¿Sabes? hay un tema de fondo, Ismael, que para mí es el tema para mí oculto, de personal del médico. Que es que normalmente un médico, sobre todo la gente que va por vocación, ¿no? Y que tiene, bueno, siempre hay una campana de Gauss, ¿no? Siempre hay gente que está por unos motivos o por otros, pero la mayor parte de la gente que se dedica a la medicina, de alguna manera, tiene algo, una voluntad de ayudar, ¿no? Claro, Y el tema es que cuando un médico que tiene una voluntad de ayudar se enfrenta primero con un sistema que como muy complejo, que tiene que aprender muchísimas cosas y tal. Cuando ya domina ese sistema, hay una parte de sí mismo que puede ser más o menos consciente que se empieza a dar cuenta de que aquello no funciona. claro. Porque yo, de hecho, por ejemplo, cuando estaba en consulta y me decía, uy, es que te para mucho con los pacientes. Digo, es que, o sea, independientemente, o sea, si tú tienes una visión a medio o largo plazo, te das cuenta de que una persona bien atendida, que realmente le resuelve su situación, no Claro. vuelve. Ya no vuelve. Entonces, a la larga, el pararse más es pararse menos, Claro, ¿no? El mejor día del médico tiene que ser que no viene nadie a consulta. pues Pero sí. no porque no quieran, no porque tengan miedo de venir, Porque sino también la porque, gente, ¿no? claro, pero es que eso no pasa. Tú te das No, cuenta de que hay algo pasa porque que las herramientas que tienes te das cuenta que son insuficientes, pues sí, la que son verdad. insuficientes. Entonces, hay una parte de ti que puedes tener más o menos consciente que en la Sí, medida en la que tú quieras trabajar en el sistema va a tener que tener inconsciente porque si la haces consciente, eso al final te va a acabar claro, sacando del sistema. Porque te claro. vas a dar cuenta de que, ¿no? Yo a la gente cuando me decía, pero ¿y tú por qué usas plantas? Digo, yo uso plantas porque funcionan. O Es que las sea, plantas, es que la medicina, o sea, yo tengo un libro, ya te pasé la foto, un libro antiguo, que las fotos están hechas a mano, de un alemán y era de mi abuela, pasó a mi padre. Y ahí te explica todas las plantas para casi todo tipo de enfermedades. Te lo voy a pasar si lo puedes encontrar. Y ahora cambiando de tercio, hoy en día, ¿a qué te dedicas exactamente? ¿Qué tipo de sanación estás haciendo o qué haces exactamente? pues a día de hoy hago consultas a domicilio,
Mis consultas suelen salir a través de los pacientes que ya tengo porque me van recomendando. Muy bien. Y yo trabajo fundamentalmente con fitoterapia, aunque tengo yo por ejemplo estudio astrología y también diseño humano. Utilizo a veces distintas herramientas primero, para que la persona esté tranquilo con lo que es, Sí, ¿no? Y luego utilizo plantas para sostener la función orgánica. Si tienes un problema de riñón que la gente no sabe, ¿no? Pero a lo mejor lo que me pasa es que tiene un problema de oído y no sabe que eso en realidad está relacionado con el riñón. Y cuando exacto. tratas el riñón, de repente, a lo mejor la persona recupera la audición. Claro, O alguien tiene un problema digestivo y le han puesto un omeprazol, ¿no? Un protector de estómago que le llaman, que no es protector ni es nada, pero, y entonces nunca a nadie se le ha ocurrido pensar que a lo mejor tiene un problema con la dieta, a lo mejor tiene una claro. intolerancia no Alimentación. diagnosticada, o que tiene el hígado tocado, ¿no? Ujú. Y, y, y entonces, claro, esos desequilibrios no salen en la analítica. Cuando No. sale en la analítica ya la cosa está fatal. Pues yo lo que hago es utilizo plantas Ajá. a través de infusiones, extractos, también aplico aceites esenciales para sostener la función de los órganos y a lo mejor pues, entre 1 y 3 meses de tratamiento, pues la persona se cura, ¿no? O Claro, se sea, se recupera. cura y que ya puede dejar de tomar las plantas. Y Muy lo bien, más interesante es que no solo cura el órgano y el problema que tenía, sino que hay todo un aspecto de su vida, que claro. cada parte de nuestro cuerpo está relacionado con un aspecto de nuestra vida, Sí, sí. aspecto en un sentido muy amplio, desde emociones como situaciones externas, eh, que se empieza a arreglar, se empieza a Claro. solucionar y la persona se va desarrollando en ese Es- ámbito, ¿no? claro, sí, se va autorregulando hasta llegar a los niveles que tiene que llegar, entonces su cuerpo se recupera, empieza a elevar esa frecuencia. Eso Sí. está muy bien, o sea, es un proceso lento, pero los procesos lentos son los que dan mayor duración, ¿no? En ese sentido. Y es ahí donde está el logro del éxito. Oye, pues muy bueno lo que haces, la verdad, porque es algo muy importante. O sea, yo en mi caso trabajo lo que es la imposición de manos, la biotransmutación energética, y a través de la energía podemos cambiar los patrones de comportamiento celular. Y en este caso, hay personas que han salido de algún cáncer o problemas que tenías de suficientemente tiempo arrastrando y con varias terapias, acompañadas después con mis quimioterapias, con las gemas, mejor dicho, que son quimioterapias también, he logrado sacar personas de enfermedades que eran incurables o personas con situaciones crónicas, que lo que hacía los fármacos era darle ese factor placebo durante unas horas o unos días y otra vez volvía. Entonces, claro, también utilizo las plantas naturales, como tú bien dices, como complemento a la sanación energética, porque la biotransmutación energética, que es bio, es vida, y transmutamos en la vida la energía, cambiamos el comportamiento celular y elevamos nuestra frecuencia vibratoria. Los talleres que con mucho gusto voy a impartir. Pero lo que tú haces es algo muy, muy importante porque tú ya tienes el estudio de la fisonomía de la persona, del físico, de los órganos y lo que es la bioquímica, ¿no? Y todo eso es un elemento muy importante que tú tienes porque con la conjunción de ese pensamiento o ese conocimiento, con la aplicación de las plantas, más si tienes otro tipo de terapia, pues imagínate la cantidad de personas que vas a tener en el futuro que te van a venir a ver para que tú les ayudes a sanar, porque es la forma más predominante a largo plazo, pero será más confortable porque resuelves el problema profundamente de verdad, ¿no? Sí, yo de hecho me quiero acercar también a tu manera de funcionar, porque yo siento que, bueno, en algunos momentos lo he hecho, ¿no? Lo he hecho porque uno, pues como tú bien dices, los procesos lentos son los que llegan más lejos y algunas veces, pues en algunos encuentros así terapéuticos te das cuenta de que tú estás haciendo un trabajo energético y Claro. para mí es el trabajo hacia el que yo quiero tender, entre otras cosas, porque es como se dice en inglés, lo más handy, ¿no? Es como lo que está más a mano, ¿no? Pues más a mano que tus propias manos y ya está. Nada. No puede, No, no puede fíjate, haber nada, ¿no? hayan creyentes o no hayan creyentes. Siempre ha habido la medicina ancestral, que le llaman antiguamente los curanderos, que se llaman sanadores, eran personas que utilizaban la energía, porque tenían no un don, ahora te contaré una cosa, tenía ese conocimiento porque ese conocimiento va grabado en su alma.
Y dice, no, es que tú tienes un don de Dios. No, perdona. En tu alma, en tu espíritu, en tu llama interior, que es la puerta del alma, está el timo, está la esencia de Dios o la energía divina. Porque hemos venido a esta vida, no una, muchas veces en otras reencarnaciones. Entonces, cuando venimos a este mundo, venimos con un compromiso, que ya te lo contaré fuera de... Bueno, ya lo explica, pero yo te lo contaré. Aparte lo escribí en el libro, ¿no? Venimos con un compromiso que tenemos que hacer en este mundo. Y cuando dejamos este mundo, dejamos la carcasa y nos vamos a otro lugar. Estamos viajando, somos viajeros del tiempo y en el espacio. Entonces, claro, venimos con ese compromiso. Tú tienes ese compromiso, tú has tenido ese despertar de la conciencia, porque tienes esa necesidad de dedicarte a la medicina, porque tus padres brillantemente lucharon para ser unos buenos médicos. Tú brillantemente elegiste esta familia, porque elegimos la familia que queremos tener en este mundo, y te has dedicado a aprender el oficio que tienen tus padres. Pero claro, tú has tenido esa apertura en decir, bueno, es que hay algo más. Está bien que haya medicación, pero hay otros procesos que son más naturales, porque siempre a lo mejor la medicina convencional nos puede ayudar en aspectos que son necesarios, pero no tiene que ser un aspecto, digamos, que sea largo en el tiempo, porque al final la química nos afecta en un órgano determinado. Aquí somos seres naturales. Hemos venido a un mundo del planeta, hay todo tipo de plantas, y esas plantas hay que conocerlas y saber la funcionalidad que tienen. Si tenemos en la tierra, tenemos los elementos suficientes para poder curarnos. Eso queda claro. Por ejemplo, un perro cuando tiene un problema de estómago, come hierba, regurgita y vomita porque tiene que limpiarse porque tiene bacterias o tiene malestares. Pues eso existe. Y lo que tú haces, la verdad, es de auténtica admiración. Y sobre todo, el último milagro que me gustaría que contaras aquí, el caso de esta persona que tuvo un problema de audición y tú la sacaste adelante. Si quieres, te invito a que todos los tertulianos que están en este programa, las personas que nos siguen, sobre todo, suscribir al canal para que puedan llegar todos los mensajes. En este caso, Carlos, te pido por favor, si tú quieres explicar ese milagro que a mí me alegró muchísimo, porque creo que es merecedor que la gente lo conozca. Sí, esto bueno, o sea, una madre y un hijo, ¿no? Que he estado tratando. Él es, bueno, una persona que trabaja en la alcaldía de Un un pueblo. pueblo, de un pueblito por ahí en Huelva, donde yo he estado atendiendo, y que, bueno, el hijo de ella, que ahora tiene, creo que son 14 años, pues cuando era muy pequeñito, con 4 años, tuvo un tumor cerebral Wow. y recibió un tratamiento muy agresivo con radioterapia y cisplatino, un quimioterápico, que entre otras cosas se sabe que es uno de los efectos así secundarios más habituales y potentes que tiene es que destruye el oído, el sistema auditivo. Entonces, bueno, consiguieron sacarlo adelante después de muchísimas penurias, de muchísimas transformaciones, separación de los padres de por medio, un montón de historias, la verdad. Pues claro, este chico se quedó con muchísimas secuelas del tratamiento. De ser un chico súper sano y tal, pues se quedó con un montón de secuelas. Y pues ya cayó en mi consulta, su madre cayó en mi consulta y me dijo se sorprendió, me dijo, uy, yo quiero, digo, hombre, yo estas cosas la verdad que prefiero hacerlas en privado, pero no por nada, sino porque me puedo dedicar 2 o 3 horas o las horas que necesite para poder trabajar, ¿no? Y entonces pues accedió y desde entonces hemos estado tratando y lo primero que hice fue, bueno, una cosa que yo siento que es muy propia de las terapias naturales, que es primero se recaban recursos, ¿no? Es decir, tú primero antes de tratar de poderte meter ahí en faena con algunas cosas, tienes que hacer que la persona consiga recursos para poder enfrentar esa situación, si no la situación lo va a llevar a peor, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que yo muchas veces trato, veo que eso es el riñón, porque el riñón, digamos que son las baterías que tiene el cuerpo. Pues el Y filtro. además, el filtro, Es el exactamente. filtro. Sí, sí, sí. Y además está muy relacionado con la cuestión ancestral. Yo siempre que trato riñón, a mí me gusta mucho cuando empiezo a tratar riñón,
las conversaciones empiezan, de repente la persona empieza a recuperar memorias, ¿no? Se acuerda de cosas de sus abuelos y dices, claro, es que por ahí va, por ahí va la cosa. Y, y bueno, pues estuvo haciendo, le puse un tratamiento, digo, bueno, te voy a hacer un plan de tratamiento de 5 meses, primero vamos a tratar el riñón, después el hígado y después vamos a tratar plantas específicas que trabajan la radiación, que trabajan los químicos, el químico, las toxinas dentro del cuerpo para poder sacarlas, ¿no? Pero primero quiero que tu órgano que depuran el cuerpo pues estén bien funcionantes. Claro, Y, y entonces yo le dije, bueno, cuando tratemos el riñón te pueden pasar muchas cosas. Te pueden aparecer muchos miedos. eh, tienes que entender que todo eso es un proceso parte del tratamiento. Entonces, este chico, al principio, pues lo único que le pasó es que tenía algunas pesadillas. ah, Tenía algunas pesadillas. Él lleva audífonos. Utilizaba audífonos porque del, perdona, del tratamiento se había quedado prácticamente sin audición sí, y no tenía. Bueno, y entonces yo le dije, mira, es posible que tu niño recupere la audición. Y entonces, pues, ha ido haciendo el tratamiento y después de un mes y pico de tratamiento empezó, ¿no? Pues la madre se da cuenta de que hablaba con él y que a lo mejor estaba de espaldas el chico y le escuchaba. qué bueno. Y claro, él le decía, pues es imposible, ¿no? Y entonces fue a un audiómetro. Primero fue a un otorrinolaringólogo privado. Y este hombre le dijo que era imposible, que eso era imposible, que el niño se aprendía los test, que leía los labios, que no era posible con los datos que él estaba viendo de la audiometría, Sí, que ese chaval que él escuchase realmente. qué bueno. Y entonces se fue y de hecho vino a una consulta que tuvimos y me dijo, pues vengo destrozada porque me han dicho que esto es imposible, que mi hijo me engaña, que nos engaña, que tal. Y yo, bueno, a mí me parece un despropósito total. Digo, madre mía, la gente lo que es capaz de llegar a poner sobre la mesa y decir cuando algo le confronta sus propias creencias, ¿no? Claro, Las creencias con las que se ha identificado. sí. Y, y dijo, bueno, digo, no te preocupes, si adelanté el tratamiento, tal, tal. Y ahora ya, esta última semana, pues estaba con muchos pitidos, molestias, porque él además había sufrido de vértigo, en fin, no sé los que saben, pero el sistema del oído se relaciona con la audición, pero también con el equilibrio. Sí, la Y, Almenier, en este caso. ¿perdón? Es el Sí, Almenier que tiene. El sí, exactamente, exactamente, tenía problemas tipo está Meniere, sí, desequilibrado. desequilibrado. Y entonces eh, yo le dije, no te preocupes porque obviamente si tu niño va a recuperar el oído, una de las experiencias que va a tener, que muchas veces esto pasa, el cuerpo se está recuperando y nosotros mismos bloqueamos esa recuperación porque nos da miedo, ¿no? Pues es normal que tenga como el equilibrio se le reajuste y que se le reajuste los sonidos y que tenga Sí, pitidos y que tenga molestias. Y después de eso, pues en una crisis que tuvo ahí de qué le pasó, pues lo llevó a otro oftalmólogo, o sea, otro otorrino, y este le repitió las pruebas 3 veces y después de repetir las pruebas 3 veces le dijo que, que era un milagro, que no se explicaba cómo podía ser que el niño, después de 10 años de ese tratamiento y de tal, estuviese recuperando el oído al nivel que lo tenía, ¿no? De hecho, él utilizaba audífonos y ha dejado de utilizarlo. pues, Y pues esto que tú comentas es un gran milagro y de verdad, pues te deseo que tengas muchos éxitos. Em, Voy a hacer un cartel, si te parece bien, de presentación. Pondré, si quieres, tu número de contacto para aquellas personas que te quieran contactar. Igual que a todos los que nos escuchan, les recomiendo que se suscriban al canal de Tertulias Sanadores y pueden escribir al correo electrónico biosancionesenergéticas@gmail.com. Igualmente vamos a colocar en ese cartel el teléfono de Carlos para aquellas personas que quieran consultarles y estoy convencido de que Antón, en este caso Carlos, les va a dar
esas respuestas tan necesarias y estoy súper convencido que os puedan ayudar. ¿Alguna cosa más tienes que añadir, Carlos, en este Pues, sentido? Ismael, darte las gracias porque la verdad es que encontrarme contigo ha sido significa un antes y un después para mí, donde me doy cuenta de que es como el comienzo de algo bastante potente Sí, y quiero que sigamos en contacto. Estoy, la verdad que fascinado y muy, muy gratamente em, emocionado de haber visto pues, lo que haces y lo que testimonios que tienes y también del contacto y las sensaciones que me transmite bueno. el estar contigo en contacto y ojalá que sigamos encontrándonos y No, que y vamos a hacer cosas juntas y vamos a dar los sigamos. talleres que voy a dar. Si quieres dar tu teléfono verbalmente, los puedes dar, o si no, ya lo ponemos en el Sí, cartelito para que la gente lo pueda ver. Te doy un minuto si quieres dar tu correo sí, electrónico y sí. tu teléfono. Sí, es 604 22 96 45. Me pueden contactar por WhatsApp y también el correo electrónico es carlos.cn, C de casa, N de Navarro, @gmail.com. Recordar a aquellos que vean el programa fuera de España que hay que marcar el prefijo +34. Pues nada, Carlos, un placer que hayas estado aquí en este programa de Tertulias Sanadores. Te envío un saludo afectuoso y muchas gracias por participar. Y gracias a ti también, Ismael. Bueno, y por último, por favor, suscribirse al canal para que podamos incrementar. Y aquellos terapeutas que quieran participar en el programa en Tertulia, pues solo tienen que escribir al correo electrónico que es biosanacionesenergéticas@gmail.com. Muchas gracias, Carlos. Un saludo desde Barcelona. Gracias, Ismael. Saludos de aquí de Córdoba. Chao.